contacto con el abogado Carlos Caro. Él es especialista en Derecho Penal Internacional. Doctor Caro, bienvenido a RPP. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, en principio me gustaría consultarle lo que muchos ciudadanos que no tienen, digamos, no estamos cercanos a lo que ocurre o lo que es estas instancias judiciales o del derecho internacionales, ¿qué competencia tiene? ¿Por qué el Perú tiene que acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué si el Tribunal Constitucional, que es, digamos, la última instancia, su fallo no se respeta y punto? Explíquenos, por favor, esas competencias. Claro, hay que tomar en cuenta que desde hace bastantes años el Estado peruano forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto está sometido a la competencia de la Corte Interamericana, la que en materia de derechos humanos tiene la última palabra. Es decir, en el fuero interno, la última palabra la tiene siempre el Tribunal Constitucional, pero tratándose de casos de derechos humanos, y este caso tiene alguna relación con ello porque se vincula a los hechos de La Cantuta y Barrios Altos, la Corte Interamericana puede revisar los fallos que se emitan a nivel del fuero interno e incluso dejarlos sin efecto, al punto que existe la famosa sentencia del caso de La Cantuta y Barrios Altos, que ordena al Estado peruano a hacer todo lo necesario para perseguir, castigar, sancionar a los autores de estos hechos delictivos, entre ellos, para efecto del caso, el propio expresidente Alberto Fujimori. Es decir, doctor Caro, dentro de los escenarios legales posibles estaríamos hablando de que sí se podría anular el fallo del Tribunal Constitucional. Sin duda que sí, porque recordemos que a raíz del indulto que se le dio al señor Fujimori en el año 2017, al año siguiente, a los meses, la Corte Interamericana cita a una audiencia para controlar o revisar cómo se da la ejecución, digamos, de la sentencia del sistema interamericano, que implica precisamente lo que mencioné hace un momento, ¿no? La orden o el deber de perseguir y sancionar estos hechos. Y es ahí donde el Estado peruano se defiende diciendo, esto lo tengo que arreglar primero en mi fuero interno. Claro, y eso es lo que sucedió porque en el fuero interno se dejó sin efecto el indulto, eso fue confirmado por la propia Corte Suprema, y el sistema interamericano pues no tuvo nada que hacer porque ya el tema se había resuelto internamente. Pero ahora que el asunto ha escalado y ha pasado por el Tribunal Constitucional, van a hacer seguramente un análisis de fondo que podría dar lugar a la anulación del fallo del Tribunal Constitucional. Y eso no significa acatar este fallo, porque hemos escuchado a una congresista de Fuerza Popular decir el Perú no tiene por qué, y hablo comillas, arrodillarse ante la Corte Interamericana. Bueno, son expresiones, entendemos, políticas, pero que llegan también a la población y dicen, wow, entonces aquí que el gobierno se arrodilla frente a la Corte Interamericana. ¿Qué explicación legal hay sobre ese punto? Sí, bueno, yo creo que el hecho de ser parte del sistema internacional ha llevado al Estado peruano a formar parte también de los países que se han sometido, digamos, a la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, esto no es algo que provenga de una costumbre o de un hecho circunstancial, sino que hay un tratado, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, suscrita por el Estado peruano, es un compromiso internacional. Y más allá de que nos guste o no el fallo y lo podamos criticar, me refiero a lo que resuelve la Corte Interamericana, el Perú tiene el deber de cumplir. Así es. El deber de acatar, digamos, las órdenes de la Corte. Ahora, doctor Caro, también es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha convocado una audiencia pública mañana, 1 de abril, y lo que está pidiendo el abogado César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori, es que ellos van a participar o se les va a permitir tener una participación, pero solo de un informe técnico que van a presentar, y ellos lo que quieren es presentar una especie de defensa. ¿Es esto posible? ¿Hay alguna manera de que realmente ellos puedan ejercer su defensa? Sí, desde mi punto de vista es fundamental que puedan ser escuchados, porque lo que resuelve la Corte va a tener, digamos, efectos inmediatos, directos sobre el señor Alberto Fujimori. Y en la ocasión anterior, cuando se revisó en el año 2018 la ejecución de la sentencia, no dejaron participar a los abogados del señor Fujimori bajo la idea o el argumento de que ese era un proceso contra el Estado peruano, no contra el señor Fujimori. Pero esta presentación de informe técnico no sería, digamos, suficiente.
¿O se necesitaría algo presencial? No, desde mi punto de vista, la parte documentaria, un informe técnico es importante, pero tengamos en cuenta que los sistemas procesales ahora se mueven en base a la oralidad, ¿no? Entonces, la defensa oral, la defensa técnica va mucho más allá de los documentos o papeles. Pero y a mí ¿hay antecedentes de esa posibilidad en la Corte? Es decir, ¿se permite que haya ese uso? ¿No? Sí, no existe ninguno, justamente porque la Corte considera que al no ser parte del proceso el imputado, en este caso el condenado, el señor Fujimori, no tiene derecho a participar del proceso, pero es algo formal porque digamos, al fin y al cabo, si es que la Corte, por ejemplo, anula el indulto dado por el Tribunal Constitucional, va a haber un efecto, ¿no? Directamente contra una persona y bueno, en términos procesales, todos tienen derecho a ser oídos, hay un debido proceso y creo que eso es lo que se tiene que respetar, más allá de lo que resuelve la Corte. Y en este caso, rápidamente, ¿cómo se desarrolla esta audiencia? Lo interrumpimos unos segundos, por favor, espérenos, doctor Caro. Tenemos información en directo con Carlos Villarreal desde el Congreso de la República. Se ha iniciado el debate de la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Escuchamos. Muchas gracias, Giovanna. Directo en directo, Congreso de la República. Así es, el parlamentario Diego Bazán, de Avanza País, sustenta la moción de censura contra el titular de salud. Escuchemos. Es muy baja. Por ejemplo, la cobertura de la vacunación contra sarampión, paperas y rubiola en Ucayali se encuentra en un 30%. Estamos hablando de un retorno de clases de todos nuestros niños que no han sido vacunados a tiempo y esto sí se debe a la gestión del actual ministro. No echemos la culpa a las gestiones ministeriales anteriores. Veamos lo que hoy está sucediendo. Otro dato preocupante. En Loreto se encuentra en el 39% de la meta en la misma tipo de vacunación. En Madre de Dios se encuentra en un 41%. Y Lima se encuentra en un 48% al día de hoy. Es decir, la vacunación para este tipo de enfermedades no llega ni a la mitad en la mayoría de regiones del país. En pocas palabras, la vacunación no COVID es en estos momentos un desastre. De igual manera, el 30 de marzo del 2022, la vacunación contra la varicela se encuentra en un estado igualmente crítico. En Ucayali, la vacunación por esta enfermedad se encuentra apenas con un 38% de la meta. En Loreto, 47%, en Madre de Dios, 48%. Bien, de esta manera, 50%. Se sustenta la moción de censura contra el ministro de Salud. Lo hace Diego Bazán. El tiempo de debate establecido será de aproximadamente 2 horas. Adelante, estudios. Muchas gracias a Carlos Villarreal desde el Congreso con importante información. Se inicia entonces el debate. Se está presentando la moción de censura contra el ministro Hernán Condori, ministro de Salud. Pero veníamos conversando con el abogado en Derecho Penal Internacional, Carlos Caro, y Johanna le había dejado planteada una pregunta, doctor, que la retoma Johanna, sí. Doctor Caro, sí, queríamos saber un poco cómo es este proceso de las audiencias. Sabemos, claro, va a ser pública mañana, pero ¿cuáles son los procesos? Y en todo caso también conocer cuáles son los plazos para tener una información como ciudadanos de la decisión final que se tome. Claro, acá esta audiencia se produce a petición de las víctimas, ¿no? Las víctimas, las que demandaron al Estado peruano ante la Corte, han solicitado una audiencia para que se revise si el Estado peruano está cumpliendo o no con la ejecución de la sentencia. Entonces, como tal, es una audiencia donde las víctimas, su defensa, los abogados van a exponer la posición que ha dado lugar a esa moción y tras la exposición correspondiente el Estado peruano también puede tener una defensa a través de su abogado o el procurador que corresponda para que, digamos, exista una respuesta y se cumple, digamos, con el debate, la contradicción, como se dice, el acusatorio, ¿no? Tras ello, ya la Corte tiene que emitir una resolución estableciendo si el Estado peruano está cumpliendo o no con lo ordenado por la sentencia del caso de la Cantutí Barrios Altos. Si la Corte considera que el indulto dado es lesivo de la sentencia, implica un incumplimiento, puede anular la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Qué consideraciones toman los integrantes de la Corte Interamericana
para decidir? Es decir, ellos van a revisar los términos del indulto otorgado y restablecido a Alberto Fujimori. ¿Hasta qué punto llega el análisis allí, doctor Caro? Sí, hay que tener en cuenta de que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de otros tribunales supranacionales, en casos de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no es de recibo circunstancias que impliquen impunidad, ¿no? Una no sanción, una atenuación de la pena, la prescripción, el indulto, la amnistía, eso como regla general. Entonces, como regla general, en caso de violaciones a los derechos humanos no son admisibles, digamos, los indultos, para hablar claramente. Sin embargo, acá lo que la Corte va a tener que evaluar son las circunstancias de humanidad, porque tampoco es que existe una prohibición de trato humanitario, al contrario, la Corte, por ser precisamente una Corte en materia de derechos humanos, tiene que tomar en cuenta la necesidad de ponderar ese mandato general o ese principio general de no indultos para casos de violaciones a los derechos humanos versus la situación humanitaria que podría darse en el caso del señor Fujimori por su edad, por sus enfermedades o lo que fuera. Esa ponderación sí es algo nuevo, ¿no? Algo que no tiene mayor desarrollo a nivel del sistema interamericano, y creo que va a ser una oportunidad para que esto se produzca. ¿Y el plazo es un plazo, digamos, determinado en el cual se podría ya conocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o es un plazo indeterminado, es decir, solo queda esperar? No hay un plazo perentorio ni determinado, porque no hay, digamos, una regulación, y lo que se tiene más bien es una suerte práctica, ¿no? Para este tipo de supuestos, generalmente la Corte falla entre 30 y 60 días. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Carlos Caro, abogado en Derecho Penal Internacional, por estar con nosotros, Jorge.